Muy buenas tardes, jóvenes y colegas estudiantes. Vamos a dar inicio al curso Escuelas Penales y Desarrollo del Derecho Penal como parte de la materia Taller de Investigación Primera en esta maestría en Derecho Penal de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. Esta es la penúltima clase. Estamos ya terminando y entonces tenemos estudiantes que faltan por presentar. Yo no sé, fíjense, falta aquí por presentar Batista. Me falta por presentar Mosquera. No sé cómo te sientas, Mosquera, si te sientes en condiciones de hablar algo, porque esta es la penúltima clase y yo sí quisiera en la última clase, que es la próxima semana, ya poder decirle sus calificaciones y si es la oportunidad que tenemos para, en caso de faltar un estudiante, gracias Sarita, y en caso de faltar un estudiante, un momentito por favor, un segundo. En caso de faltar un estudiante, que que pueda el estudiante reponer su trabajo. Un segundo, permítame, por favor. Discúlpenme. Bien, entonces les decía que esta es la penúltima clase del curso. Me gustaría que las personas que falten, o sea, hay personas que ya yo tengo calificación. Hay personas que ya tengo calificación, algunos, bueno, les ha faltado hacer la presentación de la jurisprudencia, pero han presentado en todas las clases o en casi todas las clases. Pero sí tengo estudiantes que me faltan por exponer. Y entre esos está Batista y está Mosquera. Yo te pregunto, Mosquera, ¿estás en condiciones, te sientes con ánimo de poder hablar aquí algo o prefieres hacerlo, esperar la última clase del próximo miércoles? A mí me gustaría el próximo miércoles ya poderles dar a ustedes sus calificaciones. Entonces, no sé en qué condición te encuentres, si estás con ánimo. Yo sé que se te hace imposible encender la cámara, no hay ningún problema, pero si estás con ánimo y puedes exponer tu tema. Le agradecería, profa, para la última clase. Para la última clase. Sí, Perfecto, será está el bien. primero en la última clase. Bien, la próxima clase estamos hablando de el próximo miércoles, es decir, el miércoles 18. No hay ningún problema. Está muy bien. Entonces tú la presentas la próxima clase. Batista no está, no ha llegado. Aquí se han estado retirando varios estudiantes y yo les quería a ustedes decir algo. Hay estudiantes que han hecho un esfuerzo todo el semestre. Hubo una alumna que me dio mucha tristeza porque hizo todos los trabajos. Recuerde que nosotros somos abogados y que representamos
los derechos de otras personas. ¿Qué les quiero decir con eso? Tenemos que aprender a representar nuestros propios derechos. Siento que ustedes pueden, siento yo, presentar alguna carta, alguna nota al vicerrector para ver si les puede dar la oportunidad de que usted continúe dando la maestría y hacer un tipo de arreglo de pago, porque ya usted hasta este punto que ha llegado, después que se han presentado una serie de trabajos aquí, los 2 artículos de opinión y todas las evaluaciones que yo le he hecho a cada uno de ustedes en sus presentaciones, a mí me parece que no los deben dejar así de lado. La vida es lucha, jóvenes, y uno tiene que aprender a sortear las cosas. Esto se les presentan a todas las personas tienen que trabajar o tienen que estudiar con diferentes tipos de esfuerzo. A veces uno es económico, a veces otros son de salud, a veces otro es de tiempo, pero tenemos que hacer la lucha y presentar las excusas. Bien, dicho esto, yo voy a pasar lista porque ya los que están aquí, a menos Jorge, tú querías ampliar algo sobre tus temas. Yo tengo ya tus evaluaciones. ¿Querías hacer algún comentario? Profesora, yo quiero ampliar porque a mí me falta el análisis de A ti te falta la del jurisprudencia. libro segundo y el análisis del libro segundo, que es donde se contienen los tipos penales. Estoy a 5 minutos de mi casa. Yo apenas llego, le aviso y presento lo que me falta y la jurisprudencia. Y la jurisprudencia. Hay una cosa que les quiero decir. No es, está muy bien, Jorge, te esperamos. No es necesariamente que usted tiene que presentar todos los artículos del código. Si usted hizo la comparación del libro primero, de artículos del libro primero, está bien. Si usted quiere hacer la comparación tanto del libro primero como el libro segundo, perfecto. Lo que yo quiero que quede claro que el ejercicio que estamos haciendo aquí es poder analizar la presencia y la importancia de las escuelas penales en el derecho penal científico. No necesariamente tiene que ser analizar todo el libro primero o todo el libro segundo. Hay personas que han analizado varios artículos del libro primero. No, si ya no desea analizar artículos del libro segundo, no hay ningún problema. Vamos a, entonces, en lo que... Profesora, Dime, Jorge. del libro segundo solo voy a analizar 2 artículos. No me va a tomar mucho tiempo. Así Está bien, que Jorge, no, está bien. solo son 2. No hay ningún problema, está perfecto. Está perfecto. Listo. Pero hago Listo, la aclaración profesora. porque de repente puede ser que haya algún estudiante que me analizó varios artículos del libro primero y que ahora me entre en estrés. Por eso quería hacer la aclaración. Quiero preguntarle, Tolentino, ¿hay algo que tú quieras aportar más de tus presentaciones? ¿O Jaime? Profesora, tengo como problema con la pantalla. ¿Me escucha? Si yo te escucho, Jaime, perfecto. Porque quiero que analicemos, les estoy preguntando porque quiero que analicemos el evento. Por eso le estoy preguntando y hice la aclaración con Jorge. Yo tengo de Jaime muchísimas evaluaciones, de Tolentino muchísimas evaluaciones. Margerlin ya no tiene, ya no le voy a evaluar más nada, absolutamente más nada. Fátima, tengo todas tus evaluaciones. Carmen también. Por eso hice la aclaración con Jorge. ¿Cuál era la finalidad? Que nosotros analizáramos la presencia del derecho, de las escuelas penales en el derecho penal científico.
de la legislación de cada uno de los países. Eso lo hicimos. Hemos realizado artículos de opinión. El cierre, para que ustedes vieran, era el del conversatorio académico internacional. Que todos hubiese sido interesante, que todos hubiésemos podido analizar jurisprudencia, pero aquí el tiempo es breve. Y mi experiencia como educadora en todos los niveles de la educación me indica que la finalidad no es abarcar muchas cosas. La finalidad aquí es que usted refuerce sus estrategias de análisis e interpretación de los textos legales. Y sobre todo porque la mayoría de ustedes son funcionarios públicos, ya sea en el órgano judicial o en el Ministerio Público. Y lo importante, cuando usted está desarrollando cualquiera de sus funciones, igual el abogado litigante, es que usted sepa analizar la norma jurídica y que usted sepa realizar una argumentación jurídica. Esa es la finalidad y desde mi perspectiva yo creo que lo logré con ustedes. Por eso es que les estoy señalando esto. ¿Tú querías agregar algo, Jaime? A mí me parece que ya no sería necesario porque tienes todas tus notas. No. Lo único que sí le quería hacer la consulta porque del caso que usted solicitó de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, había un caso ahí, yo creo que usted lo tiene que haber conocido porque fue muy famoso y quería su opinión del tema. Es el caso Yarse y otras versus Colombia. Ajá. La señora María del Socorro Mosquera, Londoño Mary, Socorro Nae y Ana Teresa Yarse, que fue asesinada porque el Estado colombiano la relacionó con paramilitares. Por ende, hubo una persecución hacia ella, hostigamiento hasta el punto de que le causó la asesinaron, ¿no? Entonces yo quería saber si usted tenía conocimiento porque a mí me pareció interesante cómo el Estado se involucra y hace partícipe, y él fue condenado, Colombia fue condenado. Sí, pero Colombia fue condenado porque ese es un delito del sistema. Así hubiese sido la señora, que no era, exacto, porque ahí con ella hubo una confusión del físico de la señora, pero independientemente, si ella hubiese sido la guerrillera, hay un procedimiento para realizar la captura. Eso no es que vivo o muerto, no, eso no funciona así. Tráigalo vivo o muerto, no funciona así, por más alto perfil que tenga el criminal. Hay que detenerlo y la detención tiene que ser según el procedimiento que la ley establece. Orden expedida por autoridad competente. Se tiene que cumplir con el debido proceso. Porque, como les he dicho yo en otros conversatorios académicos, de victimario se pasa a víctima. Y se cae el caso de tal forma que usted no puede volverle a instaurar un proceso penal sobre ese individuo. En los casos de alto perfil hay que tener cuidado en no victimizar al victimario, porque pueden venir las nulidades de los procesos. Y si hay una nulidad del proceso, ese victimario que se convirtió en víctima tiene entonces elementos para ir a las instancias internacionales. Aquí, con respecto a la señora, hubo varias violaciones. Confusión. No se actuó bajo el debido proceso, se le violaron todos sus derechos humanos y entre ellos la víctima. Colombia es de los países de América Latina que más ha sido sancionado por la Corte Interamericana. Y la cerecita del pastel
es todo lo que está pasando actualmente, porque los colombianos no han dejado de salir a la calle en todas las protestas. Y a esa señora, con respecto a esa señora, hubo un feminicidio. Eso fue una cosa muy fea, porque a ella también la agredieron sexualmente. Sí. Entonces, eso fue un caso impactante. Exacto. Eso fue un caso impactante. Eso fue un caso impactante. Y hubo una persona que la condenaron supuestamente por el homicidio, pero eso no quedó ahí. La misma corte denotó en el contexto que había situación de riesgo porque ella era supuestamente defensora de recursos de los derechos humanos. En el marco de la detención la víctima se incrementó el riesgo al ser señalada por el Estado. Ahí fue el problema. El Estado fue como cómplice de ese asesinato porque la señaló como una guerrillera. O sea, la marcó y la segmentó como si fuera una guerrillera. Exactamente. Y ahí donde estuvo todo el problema. Exacto. Entonces, esa violación, ese delito del sistema no finaliza con que se sancione a la persona que disparó, porque esa persona recibió una orden. Exacto. Esa persona recibió una orden. Entonces, ese es un delito del sistema. Ahí están todas las características del delito del sistema. Muy bien. Tolentino, ¿querías agregar algo para inmediatamente que empecemos la plenaria del conversatorio académico? Profesora, último, antes que empiece mi colega Tolentino. Tolentino vio el tema del Código Colombiano. Ajá. Hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención y yo me acuerdo que la colega Mayerly hizo la pregunta esa de ese dinero porque toda pena en Colombia creo que va ligada a una sanción económica. Ajá. Entonces, ¿cómo se maneja esa parte del dinero, profesora? Porque aquí yo creo que vi un tipo penal que manejaba una multa también. Lo que pasa, fíjense, lo que pasa, eso sucede igual que acá. ¿En qué sentido? Toda figura delictiva genera no solamente responsabilidad penal, sino responsabilidad civil. Y es una indemnización por daños y perjuicios ocasionados que se puede pedir en el proceso penal y paralelamente se puede establecer un proceso civil donde se solicita esa indemnización por daños y perjuicios. Profesora, pero ahí el tema es de que la sanción en pena, en años, va ligada a una sanción económica, pero esa sanción económica es para beneficio del Estado o esa sanción económica va en beneficio de la víctima. Porque dice el código Colombiano, tendrá el código para que te lea uno que sea la multa alta. Creo que ellos sancionan en días de salario mínimo. Imagínense, 100,000 o 10,000 salarios. Esa sanción va como pago a daños y perjuicios y dependiendo del tipo de figura delictiva, dependiendo del tipo de figura delictiva que haya y quiénes son las víctimas, si puede ser que está el Estado y hay una víctima individual, se van a dividir y deben establecer qué porcentaje le toca a cada uno, que es lo que está poniendo aquí actos de terrorismo. Es que en el acto de terrorismo el que con ocasión y en desarrollo de conflicto armado realice o ordene llevar a cabo ataques indiscriminados, tiene prisión de 15 a 25 años, multa de 2,000 a 40,000 salarios mínimos legales mensuales. Es lo que yo les acabo de decir. Eso está ligado al tipo de figura delictiva, a quién es la víctima. Hay que pagar indemnización por daños y perjuicios. Entonces, en los actos de terrorismo está
tanto el Estado, aunque en teoría toda figura delictiva, bueno, siempre está el Estado, que la comunidad, que la sociedad, que qué sé yo qué. Pero hay figuras delictivas, las que tienen que ver con la seguridad colectiva, las que tienen que ver con la personalidad jurídica del Estado, que hay una víctima directa, que puede ser una persona natural o varias personas naturales, y la persona jurídica, porque se afecta la seguridad colectiva. Entonces existe una proporción, y que la proporción mayor hacia dónde irá, hacia la persona natural, sea una comunidad, sea una población, sean 2 personas, 3 personas, una persona individual. Ajá, bien. Tolentino, ¿qué ibas a comentar para pasarle la palabra a Jorge, que él sí quería agregar algo? Ya estoy listo, profesora, me aviso. Tienes el teléfono, estoy loca. El micrófono apagado, Tolentino. Ahora sí, profesora, buenas tardes. Y buenas tardes, compañero. No, siguiendo esa misma línea, el compañero sí, me llamó la atención Buenas tardes. precisamente el tema de las multas. Y bueno, lo que usted acaba de explicar, ¿no? El tema de los salarios mínimos. Claro está que ahí las cantidades suman dependiendo del valor de la moneda en ese país, pero es exactamente la línea de lo que usted estaba explicando, profesora. Buenas Bien. tardes, y bueno, no tengo que agregar por el momento nada. Muchas gracias. Bien, vamos a permitirle a Jorge que él quiera hacer una presentación, quiere añadir algo a su presentación, y inmediatamente que termina Jorge, vamos a iniciar la plenaria del conversatorio académico. ¿Vas a compartir pantalla, Jorge? Sí, profesora. Bien. Ya. ¿Observan las diapositivas? Sí, mi amor, sí se observa. Profesora, bueno, como les comenté, compañeros, profesora, yo les voy a brevemente hablarles sobre una peculiaridad de la parte del libro segundo de la Ley Penal de Ecuador. En clases anteriores ya había analizado la presencia de las distintas escuelas penales en la parte general del código. Bueno, es necesario empezar diciendo que la estructura básica del tipo penal contempla 2 partes esenciales, ¿no? Lo que es el tipo y la sanción. Esa es la estructura básica de un tipo penal. Aquí podemos observar en el Código Penal panameño, puse como ejemplo el delito contra el patrimonio económico, la modalidad de robo. El artículo 218, quien mediante violencia o intimidación en las personas se apodere de una cosa mueble ajena. Ahí le marco en rojo lo que vendría siendo el tipo y la sanción que establece nuestra norma, que es de 7 a 12 años. Con respecto a la misma figura en el Código Penal ecuatoriano, que lo contempla en el artículo 550, el que mediante violencias o amenazas contra la persona o fuerza en las cosas sustrajere fraudulentamente una cosa ajena con ánimo de apropiarse es culpable de robo. Y en un artículo aparte, que es el 551, es que contempla la sanción. El robo será reprimido con prisión de 1 a 5 años. Entonces, al analizar el tipo penal del artículo 550, vemos que la estructura no está completa como sí está en el artículo 218 del Código Penal panameño, que establece tanto el tipo como la sanción. Otra peculiaridad que no tiene ya que ver con la estructura de la norma, sino que el robo en Ecuador no habla solo de violencia contra las personas, sino de la violencia contra las cosas, que para nosotros una violencia contra las cosas es un hurto agravado, como puede ser un hurto con fractura. Un ejemplo que quise traer a colación. A ver. Ahora, vemos el artículo, aquí les muestro
siguiendo con la estructura de los tipos penales, podemos ver también un delito contra el patrimonio económico, pero en la modalidad de hurto. Podemos decir que los elementos de los tipos penales son los sujetos, ya sabemos que son sujetos activos y pasivos, el objeto jurídico, que lo va a determinar el bien jurídico que protege la figura penal, el objeto material, que es la cosa sobre la cual recae la conducta, y las circunstancias, que son los verbos rectores. Aquí podemos ver en el artículo 213 de nuestra normativa penal que dice: quien se apodere de una cosa mueble ajena será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Aquí el sujeto activo, quién, o sea, no tiene una especificación para quién debe ser el autor de esa figura. En alguna, valga la redundancia, en algunas figuras, el sujeto activo se determina como un funcionario público, no sé, un miembro de la policía, etcétera, pero aquí es general, quien se apodere. La circunstancia, con el verbo rector en este artículo viene siendo apodere, y el objeto material, objeto real, viene siendo cosa mueble ajena. El objeto jurídico es el bien jurídico que tutela esa norma, y podemos ver que es el patrimonio económico, lo que es diferente por una simple denominación. En el Código Penal ecuatoriano vemos que el objeto jurídico, ellos le determinan la propiedad. Ese título ellos lo denominan delitos contra la propiedad. Acá el sujeto activo son los reos de hurto, o sea, los que cometen el hurto. El sujeto pasivo es contra las personas en general. El verbo rector, sustrajeren, sustraer. Y la cosa mueble, que es el objeto material real. Bueno, también hace un énfasis que también puede ser un sujeto activo, los individuos de reconocida conducta delictuosa. Eso en cuanto a la estructura de los tipos penales del Código Penal ecuatoriano. ¿Todo bien? Bien. Sí, sí, Ajá. todo bien. Eso todo bien. Yo voy a hacer un comentario, pero al final. Ok. Traje un caso denominado Guzmán, Albarracín y otros versus Ecuador. Paola del Rosario Guzmán, una adolescente ecuatoriana, nacida en 1986, falleció en el año 2003-2002. Esa sentencia es del año pasado, 2020, 24 de junio, y es a raíz de una violencia sexual a la cual fue víctima Paola del Rosario Guzmán. Ella se suicidó un año después de haber sufrido esa agresión sexual. Se tomó ellos le dicen diablitos, dicen que son no sé cómo explicarle, ¿verdad? Y me disculpo con ustedes. La cosa es que ella se suicidó. El sujeto activo de ese delito fue el vicerrector del colegio al cual ella asistía, siendo una adolescente, quien le prometió que a cambio de ayudarla a pasar algunas materias en las cuales tenía dificultad, tenía que tener relaciones sexuales con ella, a lo cual aparentemente ella accedió, pero lógicamente era una muchacha que no tenía la capacidad para discernir lo que estaba pasando. Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos mencionó que se dio una falta de adopción de medidas para la prevención de actos de violencia sexual en la institución educativa a la cual asistía Paola Guzmán, siendo esta una escuela estatal, un centro educativo estatal. También la falta de actuación con diligencia debida en la realización de investigaciones administrativas y judiciales, cosa que voy a explicar más adelante. La Corte explicó que los derechos a la integridad personal
y vida privada Ujú. conllevan libertades, entre eso, una libertad que contempla también nuestra normativa penal y muchas convenciones internacionales, la libertad sexual y el control del cuerpo. Tales libertades pueden ser ejercidas por los adolescentes en la medida que desarrollen la capacidad y madurez para hacerlo. Considerando el derecho de la niña a una vida libre de violencia sexual en el ámbito educativo, para esto se tuvo en cuenta las distintas convenciones de violencia contra la mujer, como lo es la Convención de Belén do Pará. Esta convención establece el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia. También establece que la violencia contra la mujer comprende cualquier conducta que pueda causarle un sufrimiento físico, sexual o psicológico. El tribunal señaló que las autoridades debieron actuar con diligencia estricta tratándose de una niña víctima de violencia sexual, dada la importancia de la celeridad para cumplir el objetivo primordial judicial y violencia. Quiero abordar ¿Es mi internet o le está fallando a Jorge la internet? con un régimen jurídico. Jorge, porque ahora sí. Oiga, ¿cómo estamos de mal aquí en Panamá? Uno pagando un internet que el super flash, que el no flash, y queda uno. Vamos a esperar, yo quiero hacer unos comentarios a la presentación que está haciendo Jorge. Sobre todo, Jorge, ¿ya te pudiste conectar otra vez? Déjame volverlo a aceptar aquí. Ajá. Bien, Jorge. desde el celular estoy. Bien. Entonces tengo ningún problema. Continúa. Sí, entonces, bueno, no voy a poder compartir pantalla. Voy a buscar aquí. Sí, que Ecuador no consideró la especial situación de vulnerabilidad en la que se encontraba por ser niña y sufrir el abuso de autoridad de un adulto y además docente. La Corte Superior de Justicia de Guayaquil consideró que no hubo delito de acoso sexual, pues no fue el vicerrector quien persiguió a Paola, sino que ella quien requirió sus favores docentes. La misma autoridad judicial entendió que la conducta del vicerrector configuraba estupro y que al explicar esto señaló con base en los requisitos establecidos por la legislación entonces vigente que en ese delito la seducción se dirige a alcanzar el consentimiento y lograr la cópula carnal con mujer honesta. Lo anterior denota un análisis sesgado con base en preceptos de género por dos motivos. Descarta la comisión de un delito a partir de evaluar la supuesta conducta de la víctima haciéndola responsable con el principio de seducción. ¡Qué lo barbaridad! que denota un entendimiento de la mujer como provocadora y permite la violencia sexual. Ay, ¿qué es lo que yo estoy escuchando hoy? Dios el requisito mío. de honestidad de la víctima implica la evaluación de una conducta previa, es decir, que conlleva el juzgamiento de forma conceptualmente anterior a la evaluación del victimario. ¿Qué pasó? ¡Qué barbaridad! En 2000... Esa fue sentencia en Quito. Sí, sí, eso fue. Esa fue la Corte Suprema de Ecuador. En Quito. Ajá. Ajá. Sí. Sí. No, en Guayaquil. No, en dice Guayaquil. Sí. Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a una serie de reparaciones a
a Ecuador. ¿Qué pasó? En 2001, 2002, cuando se dan los hechos, la denuncia se pone después del fallecimiento de la muchacha y con muchos testimonios, hasta algunos profesores que sospechaban de lo que estaba pasando, rindieron entrevistas que daban fe de lo que había sucedido. En 2003, cuando se emite una orden de captura y se busca al vicerrector del colegio, no se hace efectiva la aprehensión. En el año 2005 cesan las actividades investigativas y una juez ordena la suspensión del proceso hasta que comparezca la persona investigada. ¿Qué pasa? La persona investigada no compareció, no se dio con esa persona, y en 2008 se decreta el archivo de la causa por la prescripción de la acción penal. Eso fue lo que llevó primero al archivo de la causa, después a la consideración por estupro de la corte en Ecuador, también porque la familia pedía que se le culpara al vicerrector de ser el instigador de un suicidio, cosa que fue negada por los tribunales en Ecuador. Y bueno, la aplicación de todas aquellas convenciones, no solo la de Belén do Pará, que habla de las violencias que afectan a la mujer, no solo en temas de delitos sexuales, también es importante la aplicación de las convenciones del niño, pues se trataba de una niña que no estaba en la capacidad de discernir y mucho menos para dar un consentimiento de acorde a la actividad del consentimiento que se trataba, ¿no? Y bueno, la Convención Americana de los Derechos Humanos, los cuales son necesarias para la correcta aplicación de un derecho penal científico. Entonces, también fue muy criticado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque desde el 2005 que se suspendió el proceso hasta que compareciera el investigado, no constan en los expedientes intentos que se hayan hecho para dar con el acusado. Bien, yo quiero aquí hacer dos acotaciones. Uno, ese caso que plantea Jorge Rodríguez Creus es una manifestación, es una forma de feminicidio, porque el feminicidio abarca varios aspectos, no solamente la muerte de la mujer dentro de relaciones desiguales de poder, sino es cuando en un proceso, el que fuera, ante los tribunales y aunque no sea ante los tribunales, en cualquier situación se desconozcan los derechos que tiene la mujer y se le concedan derechos a la otra parte. 3, que el Estado no tenga mecanismos de defensa que protejan jurídicamente los derechos adquiridos de la mujer. Y 4, que existiendo los mecanismos de protección, el Estado a través de sus funcionarios no los aplique, los dé por desconocido, los ignore. En la figura del estupro hay una expresión que yo siempre he criticado: relaciones consensuadas. Nunca puedo considerar en relaciones entre un adulto y un menor que el menor haya podido dar su consentimiento. ¿Por qué? Porque ese adulto tiene
todos los mecanismos, conoce todos los mecanismos de los cuales puede él echar mano para manipular a ese menor o a esa menor y hacer que ella emita una opinión o un consentimiento que en realidad no desea. Entonces nosotros no debemos, siempre he criticado esa palabra de consensuada, porque es mayor de 14 y menor de 18 años, sigue siendo un menor de edad. Porque si ella estuviese en capacidad de discernir en realidad la magnitud del acto que está llevando a cabo, ella estuviera habilitada para eso. Y salvo que sea un menor emancipado, que no fue el caso, y ni aún así, ante determinadas circunstancias como esa, es imposible que esa menor haya seducido, porque para eso está el adulto, para establecer los altos, las pautas. Eso es importante. Hay algunos comentarios que yo quisiera hacer sobre los análisis de los tipos penales. En los tipos penales, por ejemplo, ahí dice, apoderarse de cosa mueble ajena, por ejemplo, que dijera así. Quien se apodere de cosa mueble ajena. Nosotros tenemos que entender que no es lo mismo el verbo desde el punto de vista gramatical que la conducta ilícita. El verbo tipo tiene una diferencia desde el punto de vista del verbo gramatical. A veces hay coincidencias en que el verbo gramatical, conformado por una sola palabra, es también la conducta ilícita. Pero en situaciones, por ejemplo, apodere de cosa mueble ajena, el verbo tipo es apodere de cosa mueble ajena. Apoderarse por sí solo, no sugiero, porque a mí no me gusta hablar tajantemente en derecho, no, están equivocados, porque no es así. En el mundo de las palabras hay mucho rejuego y depende del enfoque. Yo no le recomiendo que digamos el verbo tipo es apodere, porque apoderarse por sí solo no constituye una figura delictiva. Me está indicando una acción, pero desde el punto de vista penal, esa acción va a requerir de un sustantivo y de un adjetivo para que pueda convertirse en verbo tipo. El verbo rector que todavía hablan penalistas a nivel mundial, en realidad lo que me indica es la acción que está liderizando en el tipo penal, más no la conducta ilícita. Hay casos excepcionales donde esa acción coincide con la conducta ilícita. Por ejemplo, quien maltrate. Maltratar es la acción del verbo maltratar y esa sola acción coincide con el verbo tipo, pero no es en la mayoría de los casos. Es con el delito de violación. Acceso. Acceso no es por sí solo el verbo tipo. Acceder carnalmente sin el consentimiento. Porque el acceso carnal es propio de una relación sexual íntima. El verbo tipo generalmente está conformado por varias palabras, verbo, sustantivo y un adjetivo. Eso es importante que lo tengamos en cuenta porque es más, eso nos va a demarcar la clase de tipo penal que tenemos.
es una sugerencia que yo quiero hacerles porque la mayoría de los académicos en Panamá insisten en eso, en denominar solamente una acción y no es la conducta, no es la conducta típica. No es la conducta ilícita. Bueno, sí típica, la conducta ilícita. Porque el verbo tipo está conformado por varias palabras. A veces es un verbo auxiliar. ¿Se fija? Entonces, tenemos que tener cuidado con la conjugación. Hay que advertir en el tiempo gramatical que se encuentra ese verbo. Esa es una sugerencia que yo quiero darle. Entró ya Santiago. Vamos a darle la oportunidad a Santiago a que presente para poder entonces hacer la plenaria del conversatorio. Santiago, ya está aquí la pantalla para que compartas. Sí. Un momentito, ya voy. Ajá. Vamos a esperar a que Santiago pueda preparar su material y vamos a ir iniciando Keila. Diga, profesora. ¿Tú quieres agregar algo más? No, yo pienso que no sería necesario. De todas formas, siempre pregunto, porque ya cumpliste, ya está aquí presentando. A ver, Santiago. A ti te tocó Cuba. A ver. Santiago, ¿tienes el micrófono apagado? ¿Tienes el micrófono apagado, Santiago? Ahora sí. Ahora sí. Disculpe. Bien. Sí, buenas noches, compañeros, colegas, profesora. A mí me tocó analizar sobre Código Penal, Panamá y Cuba. Sí, bien. Ajá. Bueno, dentro de la regulación, la ley número 14 de 18 de mayo de 2007, que es el Código de Panamá, no regula, ha sufrido 42 modificaciones, entre ellas 2 inconstitucionalidades, compuesto por 457 artículos. Panamá posee ley de femicidio, ley número 82 del 24 de octubre de 2013. Mientras Cuba tiene una ley número 62 de 29 de diciembre de 1987, compuesto por 342 artículos. La legislación penal cubana establece que solo son imputables los mayores de 16 años y reconoce un tratamiento diferenciado al comisar de un hecho delictivo que se encuentra entre las edades de 18 y 20 años. Los delitos de terrorismo fueron derogados del Código por la Ley contra Actos de Terrorismo, Ley 93 del 20 de diciembre del 2001. En nuestro Código panameño, libro primero, parte general, regula garantías, aplicaciones de la ley en las personas, penas, medidas de seguridad, responsabilidad civil.
Libro 2, parte especial, se regulan los delitos cometidos en el Estado panameño. En el Código cubano, la parte general, el libro primero, regulan los principios que rigen el código, la eficacia de la ley en el espacio y en el tiempo, en especial su irretroactividad, a excepción de que sea más favorable al encausado, las causas eximentes de la responsabilidad, las sanciones principales, incluyéndose dentro de esta la pena de muerte, y accesorias, adecuaciones de la sanción, agravantes y atenuantes, el delito continuado y la unidad y pluralidad de acciones, así como el estado peligroso y la medida de seguridad. Y en su libro 2, parte especial, por medio de títulos se regulan los disímiles bienes jurídicos que al Estado cubano le interesa proteger. Bueno, aquí hice un informe del 27 del 18 del 24 de febrero de 2018 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Vladimir Roca, Antúnez y otros versus Cuba. En 1999 presentan la denuncia ante la Corte, Comité Cubano Pro Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo de la Disidencia. Violación a las declaraciones americanas de los derechos, deberes del hombre. Artículo 1, derecho a la vida, seguridad, libertad e integridad de la persona. Artículo 4, derecho a la libertad, investigación, opinión, expresión y difusión. Artículo 25, derecho contra la protección de la detención arbitraria. Y artículo 26, derecho al proceso regular. Año 1997 fueron detenidos. En el 99 presentaron denuncia ante la Corte. 2004, la Corte Interamericana de Derechos Humanos admite la denuncia. Año 2004, Cuba indica que la Corte Internacional de Derechos Humanos no tiene competencia legal ni la OEA autoridad moral para juzgar al disfrute de los derechos humanos en Cuba. Cuba jamás respondió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se analiza el fondo de la denuncia. En el año 2011, Corte Interamericana de Derechos Humanos solicita información adicional del caso. Año 2017, bajo el informe número 27 del 14 de febrero de 2018, Cuba es condenado. Caso 2. Informe 51-2006. Caso Cuba American Bar Association y el director democrático cubano versus Cuba. En el 2003 presentan denuncia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, violación a la Declaración Americana de los Derechos Humanos, deberes del hombre. Artículo 1, derecho a la vida, seguridad, libertad e integridad de la persona. Artículo 4, derecho a la libertad, investigación, opinión, expresión, difusión. 25, derecho contra la protección de la detención arbitraria. 26, derecho al proceso regular. Artículo 6, derecho a la constitución y a la protección de la familia. Derecho a la inviolabilidad del domicilio. Artículo 10, derecho a la inviolabilidad y circulación de la correspondencia. Artículo 11, derecho a la preservación de la salud y al bienestar. Artículos 17, derecho de reconocimiento de la personalidad jurídica y de los derechos civiles. Artículo 18, derecho a la justicia. Una ola represiva contra una serie de activistas de derechos humanos y periodistas independientes. Año 2004, acumula denuncia de 79 disidentes y opositores al gobierno de Cuba. Año 2005, los peticionarios enviaron observaciones del caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Cuba indica que la Corte Interamericana no tiene competencia legal ni la OEA autoridad moral para juzgar el disfrute de los derechos humanos en Cuba. Se analiza el fondo de la denuncia. Bajo el informe número 51, Cuba es condenado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos realizó un informe de 2018 y 2019 indicando que Cuba pues no ha firmado Convención Americana de los Derechos Humanos, aún así sigue velando por los derechos humanos del Estado cubano. Muchas gracias, profesor. Bien. Bien, nosotros ya con Santiago hemos dado un análisis a los diferentes códigos que hay en Iberoamérica. Y hemos podido advertir que a veces las legislaciones, pueden nuestros códigos ser completos, pero hay otra parte del sistema penal que es el que ocasiona que no logremos un derecho penal científico, y es al momento de su aplicación. Para que se logre el derecho penal científico, ya hemos visto que hay una serie de elementos, y dentro de ellos entra el sistema político. El sistema político imperante en un país es fundamental con el derecho penal científico, porque este gira en torno a el goce y disfrute de los derechos humanos. Va vinculado con la aplicación de todos los convenios internacionales en materia de derechos humanos. Yo quiero que nosotros hagamos aquí, y les voy a pedir, en la medida de sus posibilidades, yo sé que hay algunos que me han presentado excusas que no van a poder presentarse en cámara, pero voy a pedirles que aquellos que puedan enciendan la cámara, porque quiero hacer la plenaria del evento. Quiero que usted me diga qué aportes encontró con el conversatorio académico internacional que tuvimos. ¿En qué le benefició? ¿Qué conoció? ¿Qué reforzó? ¿En qué no estuvo de acuerdo desde el punto de vista académico? A ver, empezamos contigo, Daniel. ¿Qué tal, profesora? Muy buenas noches ante todo, y también a los compañeros. Sí, dentro del evento académico que se dio la semana pasada, a mí me gustó mucho cómo se exponía el tema de lo que es la detención provisional como medida de última ratio, que al final, aunque nuestra normativa pues insiste en que es una medida de última ratio, parece que nuestra cultura jurídica aún no ha llegado a coincidir eso. Y muchas veces sí se sigue viendo que son en algunas ocasiones unas sentencias anticipadas, o en otras ocasiones son muy tardías el tiempo que tiene la persona de recibir una respuesta versus el tiempo que pasa privada de su libertad, para una vez se desarrolle lo que es la audiencia de juicio oral, pues sean absueltas. Recuerdo que el expositor que planteaba sobre esto nos hablaba de que en específico en la legislación a la que él se refería, habla hasta de 3 años de detención provisional. Gracias a Dios, por lo menos acá en Panamá solo se habla de 1 año. Pero sí, gracias a Dios acá en Panamá solo se habla de 1 año. Y eso 1 año, por experiencia puedo decir que la pandemia trastocó muchas cosas. Hubieron personas que estuvieron detenidas más de 1 año. Y cuando los defensores iban a solicitar pues la modificación de la medida cautelar, en virtud de que se había cumplido con el tiempo establecido de 1 año, pues lo que se resolvió en algunos tribunales es que como esa detención la razón por la que se extendió la detención no es imputable al Ministerio Público, sino que es por una causa ajena al Ministerio Público, mal pudiese modificarse la medida cautelar. Y tuve varias audiencias donde se decía lo mismo, y me llamó mucho la atención,
Porque al final uno tiene que remontarse a los primeros artículos de nuestro Código de Procedimiento Penal. ¿En qué se basa incluso nuestro Código Penal? La dignidad humana, lo que es la dignidad humana. Entonces siento que hay que ser objetivos en ese sentido y entender de que cárceles llenísimas no nos van a servir absolutamente de nada si no estamos aplicando verdaderas políticas criminales a fin de que exista una resocialización de las personas. Los otros temas también fueron muy interesantes, por lo menos el tema, cuando abordaban el tema del compliance, el tema financiero, también me pareció muy interesante, pero me quedo con eso, o sea, me quedo con eso de lo que es el tema de la detención, me quedo con eso porque parece algo tonto, parece algo de lo que uno ve al día a día, pero siento que es algo muy importante porque uno nunca sabe cuándo uno va a estar en esa posición o alguno de nuestros familiares puede estar en esa posición y llenarse de mucha impotencia cuando sabemos que nuestra normativa pues lo contempla, pero la aplicación, como usted acaba de decir, profesora, de nuestro derecho es distinta. O sea, el derecho penal científico existe en nuestro país, pero ¿cómo lo estamos aplicando? Es la pregunta. ¿Y qué debemos hacer para que se aplique de la manera correcta? Y lo dejo simplemente como una reflexión. Muy bien. A ver, voy en el orden que me va apareciendo. Jaime, Tolentino, Margerlin. Jaime. Jaime, tiene, ahora sí. Ahora sí. Ajá. Buenas noches, compañera, colega. Profesora, a mí me agradó mucho la exposición de cuando tocaron el tema de lo que es el miedo insuperable. Esa parte quedó clara. La tenía un poco confusa, pero quedó clara con la exposición que hizo el doctor. Y con referencia a lo que son la responsabilidad penal de las empresas jurídicas, yo siento que ni siquiera debería estar en el Código Penal ese artículo, porque para mí ese es es como tratar de meter preso un arcoíris. O sea, es algo que no vas a poder hacerlo nunca. O sea, tendríamos que legislar más bien sobre los accionistas de las empresas jurídicas. O sea, el accionista que sea sancionado de una manera rígida, o sea, que no se le permita participar de ningún tipo de sociedad. Si es una persona que delinque, que usa las empresas para narcotráfico, para terrorismo, para financiar terrorismo, tendríamos que ir delimitando, porque imagínense, la sanción que existe ahí en el código, o la cierran o $25,000 de multa. Eso es irrisorio. Gente que maneja millones de dólares. Eso lo pueden pagar todos los días. Y si se la cierran, abren otra. Entonces, el sentido de esa norma es como para simular que se está haciendo algo, pero el fondo no hace nada. O sea, es totalmente, para mí, no es funcional esa normativa dentro del código. Puede ser a nivel de comercio que se pueda sancionar administrativamente, pero penalmente ir contra la empresa jurídica, desgastarnos en debate sobre una empresa jurídica, siento que no. Vamos a desgastarnos en el debate de sancionar a los accionistas. Mi estimado Tolentino y yo somos narcos, vamos a crear empresa, Tolentino, y vamos a generar y hacer y deshacer. Pero si a mí me sancionan que ya mi nombre no puede aparecer en una sociedad, y usted sabe que lo que más codicia la gente es el dinero, y es muy duro que una persona dé dinero a otro para que haga. Siempre quieren tener el control y aparecer en las sociedades muchas veces. Usted si legisla sobre esa línea, yo siento que es más efectivo que estar tratando de legislar sobre un nombre, porque eso no existe realmente. Y yo siento que a mí el expositor no amplió sobre eso, sino que como que quiere legislarse hacia esa línea, pues. Responsabilizar a la empresa jurídica cuando yo siento que eso no es inviable realmente. Es como tratar de sancionar a un discapacitado mental. O sea, es un títere, la empresa jurídica es un títere de la persona natural. Y siento que el esfuerzo debe irse hacia la persona natural. Es mi percepción. ¿Tú consideras que debe haber un apartado que hable
de los accionistas de empresas. Exacto. De los accionistas de empresas, pero sin dejar de lado la sanción a esa empresa, ¿no? Sin Claro, dejar de porque lado, eso sería algo accesorio, en vez de ser la sanción primaria a la empresa, que la sanción primaria sea al accionista, que obviamente va a permear a la empresa, porque si el accionista no puede seguir operando, la empresa tiene que cerrarse. Que tiene que cerrarse. Muy bien, Tolentino. ¿Qué tal, profesora? Reitero los saludos. Profesora, en esa misma línea, lo que decía el compañero con relación a la criminalización de empresas de figura jurídica, yo considero que el seminario fue, o el conversatorio fue muy interesante porque nos plantea realidades y situaciones de estos países que pudiéramos nosotros copiar de una u otra manera. Y precisamente en esa misma línea, como explicaba el compañero Jaime, hay normas que deben ir en desarrollo y que de repente nosotros con estas experiencias que se viven en otros países de la región pudiéramos ir adaptando o adoptando a nuestro sistema penal o a nuestro sistema jurídico de tal forma de que puedan ser más prácticas, más útiles, ¿verdad? En esa misma el tema de la prisión preventiva. Me llama la atención de que a pesar de que nuestros códigos garantistas acusatorios hablan de que la prisión preventiva o la detención preventiva debe ser una de las últimas medidas a aplicar, en la realidad, como explicaba también el otro compañero, Daniel, es cierto, sí, es muy cierto, o sea, se aplica mucho o se utiliza como un mecanismo de judicialización previa, por decirlo de una forma, o sanción previa, la aplicación de medidas de detención preventiva. En términos generales, considero que fue muy provechoso el conversatorio porque ya le digo, nos permite ver la realidad de los países, de nuestros hermanos países vecinos y de esa manera ver cómo nosotros pudiéramos ir mejorando y adaptándolo a nuestra realidad. Margerlin, después sigue Jorge, Santiago. A ver, Margerlin. Buenas noches, compañeros y profesora. Yo honestamente, principalmente me quedo con cómo iniciaron las escuelas. Yo honestamente no encontraba anteriormente la diferencia entre varias escuelas, entre todas las escuelas que existen en el derecho penal. Y los expositores me ayudaron a entender de que los diferentes países a nivel de Latinoamérica intentan proteger, basándose en el Código Penal, intentan proteger los derechos humanos. Entonces, es muy importante para mí que en Brasil el expositor nos indicó las diferentes formas de medidas que tienen para aplicar las leyes con respecto a cuáles son a dónde iría cada persona, o sea, al cometer un delito, si el tipo de medida que se le impone a esa persona al cometer un delito. Me quedo también cuando los expositores hablaron sobre el tema de derecho comercial y cómo se le aplicarían las leyes a estas personas que cuando incumplen una ley o cuando cometen un delito, ¿a quién se le debería aplicar la ley penal? Pienso que sería absurdo aplicarle la ley penal a algún inversionista o o al dueño de la empresa, porque él podría, como indicó alguno de mis compañeros, ellos podrían pagar esa deuda o podrían enviar el dinero a otro lugar. Entonces, como tal, pienso que se le debe de interponer la ley penal a todo el grupo de los que son dueños de la compañía como tal. Y me pareció muy interesante también con el expositor, el profesor Jonathan Riggs, en la forma en la que funciona el control o los mecanismos de control que están interpuestos aquí en Panamá. ¿Quiénes son los que guardan y protegen la integridad del país? Eso me pareció muy importante y eso fue con lo que me quedé de las exposiciones del conversatorio de la semana pasada, profesora. Jorge. Buenas noches. La actividad fue muy, pero muy buena. Lo único malo
fue la conexión a internet y fue que los expositores tenían muy poco tiempo, pero la actividad fue buena. Yo me quedo con la exposición de Maida Goite Pierre. Ajá, la Ella cubana. habló, ajá, ella habló, me costó seguirle el ritmo, porque eso era rápido. Es una bárbara del ritmo. Sí, pero ella habló de las nuevas esferas del proceso penal, del derecho penal. Habló de las nuevas tendencias del derecho penal, la profesionalización de algunas figuras delictivas, habló de la influencia de la globalización en el derecho penal. Habló también que es necesario que el derecho penal vaya de acorde a estas nuevas tendencias y que se vayan implementando mecanismos para que el derecho penal se mantenga ante la exigencia que supone la globalización. Ella recalcó que estamos ante la presencia ella recalcó que estamos ante la presencia de delincuentes profesionales con técnicas muy sofisticadas y que eso es el derecho penal hoy en día. Son técnicas modernas que debemos aprender a, que debemos aprender a controlar y que también la política criminal debe jugar un papel importante ante la globalización y ante la expansión del derecho penal. Eso fue lo que más me gustó, pero la actividad fue muy buena. Sí, nos vaciló. A mí casi me da un paro cardíaco. Pregúntenle a Margerlin. Digo, oye, nunca me falla el internet. Nunca. Nunca falla mi internet. O sea, mi internet es de primera línea. Y yo me quería morir. Yo no sé si hubiesen sido otros expositores, yo caigo como condorito, porque yo sabía que ellos no se me iban a ir, pero hay expositores que sí se molestan cuando falla el internet y se mostrocean y no, ellos no esperan. Pero sí. Bien, vamos contigo, Santiago. Sí, como, como manifestaron compañeros, la conferencia fue muy, muy buena, excelente, me encantó. Hablaron de varios puntos, dentro de ellos, por lo menos, me gustó cómo se explicó la parte del Ministerio de Seguridad, cómo realmente tenemos una seguridad y tipo de departamentos en nuestro país que conllevan a tratar de minimizar la criminalización en nuestro país. Entonces, ahí se habló de migración, se habló de Policía Nacional, se habló de fronterizos y algún otro que se me escapan. DIJ, la Dirección de Investigación Judicial. O sea, cómo tienen un método de investigar y tratar de recopilar información para llegar al punto realmente de encontrar el crimen como tal, pues. Y ese es un punto. También me gustó que en algunos países como Argentina, el tipo penal, por lo menos el privado de libertad, tienen menos preferencia que la de nosotros. Y por eso creo, y es conveniente que nuestro Código Penal en algunos artículos debe fortalecer de una u otra manera, ya sea la pena o la forma de cómo tratar de que sea consecuente la pena
y que se sienta que realmente está pagando por algo que se hizo. Se cometió. Está muy bien. Keila, ¿tu opinión? Bueno, en base a los expositores, puedo rescatar bastantes detalles, todos o sea, fueron bastantes objetivos, y creo que lo que me gustó fue que como eran de diferentes países, se podía tener una óptica de diferentes puntos de vista dentro de esos países. Eh, en su mayoría, casi algunos hablaron bastante de la detención preventiva. El expositor de Brasil, pues él más o menos como que comunicó, o lo que entendí, fue que allá, para poder llegar a la privación de libertad, era realmente la última ratio. O sea, ellos primero podían pasar por otras medidas cautelares, pero que la detención, si era algo que era súper grave o algo así, como que ya después que pasaron muchas medidas cautelares, o si la persona es muy peligrosa, pero que ellos hacían privación hasta de pasaportes, hacían medidas de alejamiento, entonces ellos sí lo veían más como la última ratio. Me gustó que Adolfo Belloso pues comentó que para él no le hallaba sentido que una medida cautelar sea la detención provisional para después decidir que va preso. Él decía que no tenía sentido si va a estar preso un tiempito para después estar preso de nuevo. Y creo que es algo que no me había puesto a pensar, que tiene razón. Pero él, pues, su exposición fue vislumbrando, pues, cómo el derecho penal fue evolucionando de acuerdo a las etapas, a las revoluciones. Fue bastante histórico y creo que eso, pues, abonó bastante al aprendizaje en sí. Me llamó la atención el expositor de Argentina, que hablaba del derecho penal corporativo, que es el, entonces, como explicaba mi compañero, que castigar a una empresa, allá sí lo ven algo más como, o sea, es algo que está incursionándose allá más que acá. Acá no es como que castiguemos a una empresa como tal. Allá sí lo ven dentro de un derecho corporativo como tal. Y entonces él explicaba que se castigaba a la empresa porque muchas veces no se podía saber quién era el autor realmente que realizó el acto delictivo dentro de esa empresa, y por eso que se llegaba a la finalidad de castigar a la empresa. Y por último, como también mencionó mi compañero Jorge, me gustó la exposición de la señora de Cuba, Maida Huesé, que hablaba entonces de que la economía iba también evolucionando y transformando los tipos de delito, que los delitos también se iban acomodando de acuerdo a la economía y a la política criminal. Ella establecía pues que las figuras y los bienes jurídicos colectivos hay veces que podían ser difusos, pero otras veces de acuerdo a cómo iban evolucionando y cómo iban complementándose la política criminal y la economía, daban entonces inicio a estos nuevos tipos de delitos. Ella mencionó pues que las escuelas también no pasaban de moda y que los códigos tenían ese enfoque muchas veces mixto, como a veces podía ser el de Panamá. En base a lo que se estableció dentro de las exposiciones, esas fueron las que más, a mi parecer, me llamaron la atención. Muy bien, Cristina. Yadiel. Hola, profesora, buenas noches. No sé si me permite no activar la cámara porque voy en lo mío, Vas caminando, Eva, vas manejando, sí, dime. Sí, bueno, a mí particularmente me gustaron todas las exposiciones, igual que los compañeros, todas muy atinadas. Lo malo, nos faltó tiempo, que pesar, porque pues habían tantas preguntas que uno quería hacerle a estos expositores y no se pudo, pero dentro de todo, lo que más me llamó la atención fue la exposición del doctor de Argentina, apellido Rodríguez, y de la doctora Maida. Y inclusive, pues diría yo que pareciera que todos estaban como tan alineados que cualquiera creería que se pasaron las presentaciones antes y concordaron porque iba cerrando uno sobre un tema y lo abordaba el otro. A mí me encantó muchísimo porque eso significa que los estudiosos
del derecho penal pues están tan conectados en el análisis que ocupan estos tiempos. A mí particularmente esto me parece súper novedoso que hoy estemos hablando de responsabilidad penal de la persona jurídica y fíjense que yo lo veo de una óptica un poco diferente porque yo haciendo un estudio, no profundo, pero haciendo un estudio de lecturas, y ellos incluso pues lo precisaron muy rápidamente, este debate sobre la responsabilidad de persona jurídica se dio a través de ciertos expositores de la escuela. Binding tenía una postura sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica diciendo no es posible, pero vamos a ver que posteriormente Von Lis, después Roxin, incluso hasta Gonter Yaco logran plantear posturas desde distintas ópticas que dijeron, oye, es necesario contemplarlo. ¿Por qué? Porque la persona jurídica tiene una responsabilidad social. Entonces, más allá del debate de si le podemos atribuir acciones, si tiene una responsabilidad social, ¿por qué no le podemos atribuir responsabilidad penal jurídica? Entonces, no todo está dicho en piedra. Lo que yo sí coincido es que resulta imperativo que los estados, sobre todo en Latinoamérica, nos alineemos en función de sí legislar sobre esa responsabilidad penal de la persona jurídica, que lo que está haciendo es sancionando al representante legal, que es lo que ocurre en Panamá, un poco distinto a la figura que nos planteaba el expositor de Argentina, pero se sanciona al representante legal de la persona jurídica diciendo, oye, tú legalmente tienes cierta responsabilidad respecto a esa empresa y tú tienes que procurar que esta empresa actúe conforme las normas y los parámetros. Entonces, en razón de ese deber de actuar, de ese deber de estar vigilante, ese deber de cumplir la debida diligencia, entonces por eso se le sanciona a esta persona jurídica. El debate sobre si hay que pensar en que la sanción sea más alta, si parece irrisoria, pero a mí sí me parece un avance que Panamá lo tenga, que las legislaciones como Argentina lo tengan. ¿Por qué? Porque esto sí trae una consecuencia, sobre todo porque hoy en día hablamos de corrupción, y eso lo precisaba la doctora Mayda. Ya no estamos hablando, hay dos tipos de delincuencia, la delincuencia común y la delincuencia organizada transnacional. Entonces, la Convención de Palermo, la Convención contra la Corrupción, lo que vino a decir, oye, sabes que no solamente nos interesa el delincuente como tal, nos interesa también esta delincuencia corporativa, nos interesa también esta delincuencia que es de cuello blanco, que no es común a la que veíamos, sino a esta delincuencia que está afectando el erario público, por ejemplo, en los delitos contra la corrupción, y no hablemos de eso, sino de aquella empresa que funciona para lavar el dinero del narcotraficante. Entonces, cuando me preguntas, ¿hay un reproche para esa persona jurídica? Por supuesto que debe haber un reproche para esa persona jurídica. Y yo me quedé que me babiaba, profesora, porque me encantó el enfoque que le dieron, me encantó que hablaran de globalización, me encantó que hablaran de política criminal, porque al final, pues este debate que desde las escuelas se estaba dando, que no es novedoso, novedoso sí para nosotros, pero no novedoso para aquellos que desde aquel entonces, cuando discutían el tema de teoría del delito, cuando contrastaron la teoría del delito versus la responsabilidad penal de la persona jurídica, se dieron muchos debates, que ahora es el debate que por lo menos veo que algunos compañeros tienen posturas diferentes, y eso es propio de lo que se genera en su momento y lo que se genera hoy en día. Lo cierto es que urge que Latinoamérica alinee sus legislaciones en función del derecho penal económico, porque no es solamente el delincuente común. Yo pienso que la delincuencia que más está afectando a nuestros países es esa delincuencia de cuello blanco, que es mucho más compleja, y el ejemplo propio, que no me gusta hablar de eso, pero es Odebrecht. La doctora no lo quiso decir, pero en palabras se entendió que a ese tipo de casos se refería. ¿Por qué? Porque cuando tú le dices empresas tan grandes, tan importantes en la región como Odebrecht, que tú las bajas, la sanción de ellas es su desaparición, sí está generando un impacto, porque cualquiera diría, no, esta gente tiene mucho dinero, se organiza y abre otra empresa, pero es que el nombre que les costó a ellos en la región para decir Odebrecht se dedica a esto, y
imponerse ante otros competidores. Bien, debe ser que está pasando por alguna... Entonces, esas acciones con la desaparición de la empresa, que para personas jurídicas como la de Odebrecht sería interesante, pero bueno, no ha pasado eso, pero hacia allá vamos. Yo pienso que hacia allá vamos. Creo que estamos dando pasos importantes en materia penal económica. Muy bien, fíjese, muy bien. Todos sus comentarios. Fíjense que yo perseguía que ustedes pudieran advertir la importancia actual de las escuelas penales. Las escuelas penales jamás van a pasar de moda, porque las escuelas penales son las que han sentado la base de la dogmática jurídica penal. Las escuelas penales son las que nos dan los elementos para nuestra argumentación jurídica. Ellas nunca pasan de moda y nunca vamos a poder terminar de estudiar las escuelas penales. Para poder estudiar las escuelas penales necesitaríamos mínimo un año solamente estudiando escuelas penales. Solamente estudiando escuelas penales. Eso nos da una visión del derecho, pero nosotros solamente podemos dar aquí un barniz, aumentarle las capas al barniz que se les da a ustedes en la licenciatura, y queda todavía muchísimo que ni siquiera con un doctorado que usted tome se termina de pintar con ese barniz las escuelas penales. Miren cómo el otro punto que yo quería que ustedes analizaran es que el derecho penal y el derecho procesal penal no están en lados opuestos. Para que nosotros podamos hablar de derecho procesal penal, tiene que haber surgido primero el derecho penal. Porque el derecho procesal penal va a evidenciar toda esa dogmática jurídica del derecho penal. Eso es importante, fíjense. Estamos hablando de derecho penal y un tema tiene que ser la detención preventiva. Estamos hablando de derecho penal y tenemos que hablar del proceso penal, porque ellos van de la mano. El otro aspecto que yo quería que usted viera, que yo se lo he hablado aquí, pero que no lo escuche solo de mí. El derecho penal científico necesita una estructura. El derecho penal científico es sistémico. Requiere de un sistema político, requiere de un sistema social, de un sistema económico, de un sistema cultural. Todo converge para que se pueda lograr el derecho penal científico. Yo puedo tener el mejor código penal del mundo y código procesal penal del planeta y la galaxia, y si mi sistema político, social, económico, cultural no me permite aplicarlo, quedé en cero bolero. De nada sirvió. De nada sirvió. Entonces siento que la finalidad se cumplió, ojalá, y el otro año, pero parece que todavía no va a ser así, este bochinche del COVID sea prueba superada, pero por los vientos que soplan, el otro año todavía nosotros vamos a estar en esto y aparentemente ya será para el 2023 que esto será prueba superada, porque usted está al tanto de las noticias. Hay otra cepa, que la delta, que si la alfa, que si la gamma, que si la beta y todas las hierbas aromáticas, y vamos a tenernos que poner un tercer refuerzo. Yo, para concluir por el día de hoy, yo quiero decirle varias cosas.
Ustedes están estudiando o estudiaron ¿qué? Derecho. Independientemente de que ahora ustedes estén tomando una maestría y que después tomen un doctorado, ustedes estudiaron las normas. Y ustedes aprendieron y continúan aprendiendo en el ejercicio de la profesión. Que nosotros, los abogados, tenemos que dar opiniones en base a las normas. Cada uno de nosotros, los que estamos en esta aula virtual, tenemos orientaciones religiosas, filosóficas, políticas, económicas. Pero al momento en que nosotros vamos a emitir una opinión, la tenemos que hacer desde el punto de vista, ¿qué? De la norma jurídica. Cuando está hablando la doctora Julia Sáenz, la doctora tiene que opinar desde el punto de vista jurídico académico. Cuando está hablando Julia Sáenz, doña Julia, entonces yo puedo hablar desde el punto de vista religioso y puedo tener opiniones sesgadas desde ese punto de vista, pero mientras yo esté hablando como académica, no. Profesora, ¿por qué usted nos está diciendo eso? Tema vacuna. Si usted no se quiere poner la vacuna, ese debe ser un problema individual. Pero no empiece por ahí, que usted es abogado y abogada, diciendo, es que nadie nos puede exigir poner la vacuna. No, porque usted sabe que eso es mentira. Eso es como el aborto. Muere abogada que estén diciendo, mi cuerpo, yo hago lo que yo quiera con mi cuerpo y eso hay que despenalizarlo y criminalizarlo cuando sabe que eso es mentira, porque estamos hablando de un bien de doble titularidad. Entonces, ustedes que son abogados, no anden repitiendo cosas que saben que la norma no lo señala. La norma panameña es clara. La vacunación es obligatoria. Usted sabe, usted ha dado la teoría del bien común. Y usted sabe que el bien particular, el bien del individuo, se limita cuando está el riesgo, el bien común. Estamos en una pandemia. Quiere decir que está en riesgo permanente la salud pública de un Estado y la salud pública de la comunidad internacional. Y por consiguiente, en todos los derechos positivos de los diferentes estados y en el derecho internacional se establece como obligatorio, como un deber del Estado, tomar medidas para detener y poner a resguardo la salud pública. Entonces, no ande escuchando cuentos de camino o usted con cuentos de camino en cuanto a la vacunación. No es que quiera estar hablando del yo. Creo que yo les pasé a ustedes el artículo que hice de la vacunación y el programa que hice de la vacunación sobre el COVID y se los voy a volver a pasar. O sea, lo que usted tome para usted, para su esposa o su esposo, sus hijos, usted lo puede hacer para usted, pero no esté dando opiniones confusas porque la sociedad, a toda persona que los miembros de la sociedad escuchan que son estudiantes de derecho o que son abogados, inmediatamente le ponen atención a su opinión. Tenga cuidado porque usted tiene una responsabilidad. Bien, jóvenes, si no hay otro punto que usted quiera agregar, nos vemos el próximo miércoles, que es nuestra última clase. Yo no pongo examen semestral porque a mí me parece que a nivel de maestría, a nivel de doctorado, eso no se pone. Esa soy yo la que cree eso. Y se evalúa al estudiante con otras cosas, porque aquí es el análisis y tratar de cambiar
o advertir puntos de vista aprendidos que debemos cambiar. Eso para mí es lo importante, yo los evalúo a ustedes todos los días que tengo clase con ustedes. Entonces, la dinámica de la próxima clase va a ser lo siguiente. Necesito que vengan todos y puntuales, para que sea una clase breve. 2, le vamos a permitir a Mosquera, quien por situación de delicada salud, él no ha podido sustentar, él va a sustentar brevemente cosas puntuales el próximo miércoles. Mosquera, si usted se siente mal, yo le voy a dar la opción de que se grabe. Si usted necesita hablar con calma, usted se graba y usted envía el video al grupo de WhatsApp del salón. ¿Me escuchó? Él tiene... Listo, gracias. Entonces, porque no vaya a ser que en el estrés aquí usted le falte el aire y se agite. Entonces, puede usted realizarlo, pero me lo envía antes del miércoles y se graba con calma en una posición que usted esté cómoda y hace la presentación de su trabajo. Entonces, el miércoles de la próxima semana, yo le digo a cada uno su calificación, su evaluación. Y vemos la ponderación de todo lo que pasó. Ese es el momento para que usted tenga para debatir o cualquier cosa. Ya te doy la palabra, Tolentino. Veo que me levantas la mano. Pero yo pienso que eso lo evacuamos temprano si todos llegan puntuales y empezamos a las 6 en punto, porque es nuestra última clase. Dime, Tolentino. Profesora, una consulta. En otra clase con otro profesor nos hablaba del listado oficial. Yo no sé si usted tiene el listado oficial. Porque me decía el otro... yo estoy dando oportunidad hasta la otra semana. Y porque siempre están subiendo, quitan, suben, quitan. Y hay algo que ha pasado, entiendo yo, que con los dos grupos. Se han ido retirando por razones económicas y yo le empecé a hablar al principio de esta clase. Han retirado un gran número de estudiantes por razones económicas. Siento que usted debe luchar por su maestría porque usted ha invertido tiempo. Me ha causado mucha tristeza una joven que se retiró y ha hecho todos los trabajos. Mire, agote todas las instancias, haga nota, preséntesela al vicerrector, a quien usted tenga que presentársela para que le puedan ver la posibilidad. Yo no sé de los aspectos administrativos de la universidad, los desconozco. En la medida en que ustedes puedan conseguir arreglos de pago. No abandone la maestría. La vida es lucha, no abandone la maestría. Dime, Margerly. Profe, lo que pasa es que me imagino que el compañero Tolentino está preguntando sobre el listado oficial porque un profesor anterior nos indicó de que a él le mandaron un listado, pero solamente le aparece un compañero, pero era porque si nosotros habíamos pagado como el abono. Entonces, me imagino que los compañeros ya hicieron el pago del abono y teníamos yo les voy a decir algo con respecto a lo que ustedes me están diciendo. Voy a repetir lo que le dije a Tolentino. ¿Por qué yo espero el otro miércoles? Porque la lista oficial es la que se cuelga en nuestra libreta electrónica. A mí me aparece el curso de maestría, sin embargo, no me aparece estudiante. Yo no me he alarmado ni todavía les he dicho nada sobre eso, porque esta lista, que ya yo pasé lista aquí viéndolos, esta lista que yo tengo aquí, es la no oficial con la que yo les paso lista todos los miércoles. El próximo miércoles, como es el último día, pienso yo que ya debe aparecerme la lista de los estudiantes. Pienso yo.
Entonces, por eso no quiero que nadie entre hoy en pánico, corran. Vamos a esperar el próximo miércoles y todavía queda la semana que se ha programado de exámenes, que ya ustedes saben que no tienen examen conmigo, que también es probable que salga una lista oficial. El próximo miércoles yo veo si de aquí a allá tengo alguna lista, yo la voy a imprimir. Y yo les voy primero a decir las calificaciones y cómo fue la calificación de cada uno. Y luego le digo, de esto solo me aparecen en la lista fulano, mengano y perencejo. Por eso es que le decía a Tolentino que yo espero hasta el miércoles de la próxima semana, dando tiempo a que suban, me pongan allí nombre, ¿no? Porque esto es lo que han estado enviando. Ajá, dime, Jaime. Ahí en el correo que mandó el joven de la administración, ajá, él lo que hizo énfasis es de que todos pagáramos por lo menos el pago mínimo, que eran los 33 con algo, para que el diferido fuera hasta diciembre, abonándolo poco a poco hasta diciembre, cancelar el saldo. Pero que sí había que, el compromiso era que como que se pagara los 33 con 10, con algo que era lo de la matrícula. Ajá. Para que entonces quedara un diferido hasta diciembre. Entiendo yo que todo el que haya pagado esos $33 debe aparecer en la lista oficial. Vamos a ver aquí al miércoles quiénes me aparecen en la lista. Porque me aparece el curso, más no los estudiantes. Exacto. Porque yo no he revisado esta semana. Porque queda la otra parte en que uno tiene que mandarle el correo con el slip del banco y con el formulario lleno de qué está pagando. Mientras eso llega allá, mientras lo actualizan. Exactamente. No somos nada más nosotros, imagínense, son todos. Sí. Entonces siento que eso es algo que está más bien sujeto a la misma coordinación allá. Por eso no entremos en pánico, corran. De aquí al otro miércoles es probable que ya aparezca mi lista oficial. Exacto. Esta semana yo estuve viendo hasta la semana pasada. Ayer ni antier revisé. Entonces vamos a esperar el miércoles y evacuamos esto, ¿sí? Evacuamos esto. Entonces, bien muchachos, Dios los bendiga ricamente. Mire, por último, se me pasaba. La conferencia yo la voy a subir, la había subido, pero una de las ponencias grabadas traía una música de un programa Odín. Y esto me mandó a bajarla a YouTube. Porque qué derechos de autor, que no sé qué tanta bobera que tienen ellos, ¿no? Y estoy, ya le di al diagramador y me dijo, doctor, eso me va a tomar tiempo porque tiene que reestructurarlo todo. Porque no se puede tener música que no sean la que ellos tienen. Y bueno, eso pasó, pero eso va a estar colgado aquí en mi sitio web. De hecho, habían ya personas que habían visto el conversatorio aquí en línea. Así es que bien, jóvenes, Dios los bendiga ricamente y nos vemos el próximo. Profesora, antes que se vaya, una vez terminada la clase, uno puede seguir accesando su material que usted vaya colgando en su portal académico. Por supuesto, y el otro miércoles les voy a decir, porque voy a tener 2 conversatorios académicos, no me gusta esa palabra, pero esa es la que usan. Webinar. A mí esa palabra no me gusta. Me gusta más. Mira el maleante de Jaime riéndose. Esto me gusta más estas conferencias en línea, ¿no? Con el Colegio Nacional de Abogados, donde voy a hacer la presentación de las 3 obras
que ya son un paquete. Yo estoy tratando de implementar un nuevo modelo pedagógico a nivel universitario, que es el estudio del Código Penal, el diccionario con el nuevo libro de Derecho Penal. Los voy a invitar. Eso va a ser el 23. Y luego el 30, con el Colegio Nacional de Abogados, voy a tener otra conferencia sobre el feminicidio y la presentación del anteproyecto de ley que diseñé. Yo les voy a estar enviando los links, porque me lo tiene que enviar el Colegio Nacional de Abogados, para aquellos que tengan la oportunidad de verme, de escucharme, y si no, me dicen ellos que queda grabado en las redes del colegio. Va a estar muy interesante. El Colegio Nacional de Abogados viene con cosas excelentes para los abogados. La verdad es que el doctor Araúz se ha empeñado mucho, como a él le gusta la línea de la academia y la investigación. Él se ha empeñado en desarrollar esa área. Entonces ustedes pueden seguir accesando, van a estar informados de todas las cosas que yo voy produciendo. Así es que nos vemos. Nos vemos pronto. Dios los bendiga ricamente. Hasta luego.